Buen día, muchachos. Entiendo que ya terminaron sus pruebas, ¿verdad? Al menos las de las optativas. ¿Es así, Freddy? No sé si me escuchas. Algo así. ¿Cómo? O sea, sé que mañana vienen las de tronco común, pero creo que hoy tuvieron optativas, ¿no? Hasta hace como media hora creo que andaban presentando alguna. Bueno, en Sí, nuestro caso maestro. no. Bueno, ¿No? el de la ocupacional no tuvimos porque hicimos un seminario y el de salud Ah, y adolescencia lo presentamos ayer. ok, porque tengo aquí, por ejemplo, que dice ocupacionales de segundo. Bueno, son de 10, 10 y media, ok. Muy bien, pues sí, entonces están libres. Lo que pasa es que hace ratito igual me tocó clase, pero andaban los chicos en prueba por media hora. Entonces está bien. Nada más esperamos que se conecten todos y ahorita empezamos, por favor. Muy bien, muchachos. ¿Me van contestando la lista, por favor? Para que continuemos. Romina, Alexa, Presente. Freddy, Presentes. Jonathan, Mía, Presente, maestro. Yaretsi, Anand, Andrea, Presente. Álvaro, Presente. Frida, Nicole, Presente. Yahaira, Kevin, Presente. Ana Victoria. Presente. Ok. Muy bien. Mariana, Presente. Guadalupe, Presente, maestro. Hansel, Presente. Britney,
Ariel de Jesús. Carla. Presente. Dafne. Presente. Itzel. Presente. Rodrigo. Presente. Cintia. Presente. Romina Montserrat. Presente. Jorge. Presente. Leonardo. Presente. Ingrid. Ariadne. Presente. Ingrid Jimena. Presente. Arisbe. Presente. Dulce. Dulce, ok. Presente. Ok, ¿alguien más que haga falta? Ayer sí ya la puse. Ok. Muy bien, vamos a continuar, muchachos. ¿Pudieron ver los videos que les publiqué? Ok. Muy bien, vamos a repasar un poco de eso y recordar un poco de lo que vimos de mitosis. Hoy debo estar publicando los exámenes, entonces sí les pido que estén al pendientes. Obviamente, si lo ven antes de la fecha y la hora acordadas, pues no es para que contesten. Simplemente es para que sepan que ya está ahí disponible para la hora en la que les toque presentar. Recuerden que es muy importante que nos apeguemos a los horarios de esas pruebas, ¿ok? Porque pues ya está todo organizado de esa manera. Hasta las horas de clase que deben tener durante esas pruebas, pues ya están organizadas por si hay alguna actividad en Classroom, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordando un poquito de la mitosis, recuerden que había un cuadro en una de las presentaciones que nos mostraban las diferencias, similitudes que hay entre un tipo de ciclo y el otro. Ya sabemos que el ciclo celular se refiere a todas las fases que son de crecimiento y de división celular. Esa fase de crecimiento celular dentro del ciclo, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Recuerden, el ciclo celular, como decía ahí la presentación, consta de una fase de crecimiento y otra de división celular. ¿Cuál es esa fase de crecimiento? ¿Cómo se llama? ¿Qué va antes de que la célula ya se divida? ¿Quién me dice? Interfase. Interfase. Es la interfase, exactamente, que comprende el periodo de crecimiento celular. Se divide en tres fases, esa propia interfase. Una de ellas es una fase de crecimiento. Después viene la fase S, que se duplica el material genético, se replica. Y la fase G2, que es cuando ya se empiezan a preparar los cromosomas. ¿Ok? Después ya viene la fase de división celular, que nosotros ya sabemos que esa, dependiendo del tipo de célula, puede ser mitosis o meiosis. ¿Ok? Si hablamos de una célula somática, ¿cuál es la división? ¿Mitosis o meiosis? ¿Quién me dice? Recuerden que todo eso va a salir en la prueba, ¿eh? Meiosis. Segura, segura, segura. Célula somática. Ah, perdón, es la mitosis. Me equivoqué. Ok, ¿y con células sexuales? La meiosis. La meiosis. Ok, muy bien. Ahora, Romina. Montserrat, dime, Romina. ¿Viste el video? Sí. Ok. ¿Te acuerdas qué era lo que pasaba en la profase? Ya cuando ya pasó la interfase, ya creció la célula, ya preparó su material, ya están los cromosomas y luego ya viene el proceso de división celular que es la mitosis, que tiene sus propias fases. Entonces la primera es la profase. ¿Qué pasa en esa fase? ¿Te acuerdas? La profase era la primera fase de las dos que yo recuerde dos? del video. Y como que, bueno, creo que hicieron condensación de de las materias de las células, que era lo que pasaba en la primera etapa. Y Ok. eso es como que recuerdo. Ok, sí, la condensación del material genético, o sea, se empieza a hacer más visible, muy bien, pero recuerden que pasaba otras dos cosas importantes en la profase. ¿Quién recuerda los centriolos? A ver, Mariana, ¿me escuchas? Sí. Ok, Mariana, ¿qué más pasa en la profase? Igual pueden ver un dibujo, pueden basarse en algún esquema, traten de verlo en sus apuntes, necesito que lo repasemos y están un poco paletas, ¿eh? Entonces, a ver, Mariana, profase, ¿qué más pasa? Ya nos dijo Romina que se condensa el material, ¿qué más? ¿Alguien que quiera participar? A ver, Freddy.
Ah, dijo de los centriolos, ¿no? Ajá, ¿qué pasa con los centriolos? Ah, bueno, cuando están en la zona S, creo que era, no estoy muy seguro, era Estamos que, ahorita estamos en profase, así que ¿qué pasa con esos centriolos? ¿Qué hacen? bueno, en general, todo lo que es el organismo de la célula se, se vuelven dos, o sea, se duplican para cuando vaya a ser la separación, ¿no? El caso es que los centriolos se van a polos opuestos para que, bueno, pues tenga uno cuando se divida. Exactamente, se van hacia los extremos de la célula y ¿qué forman esos centriolos? ¿Te acuerdas? Que se van a los extremos, pero mientras están formando algo. Forman una cintura, o bueno, primero es un huevo, luego se hace un reloj de tipo arena y Ok. después simplemente se vuelven dos bolitas. Ok, pero recordemos que las estructuras que crean los centriolos es muy importante que lo sepan, es el uso mitótico, ¿ok? Esas líneas que aparecen dentro de la célula que sirven para anclar a los cromosomas. Eso se forma en la profase y se los voy a preguntar, ¿eh? Entonces, aguas. Ana Victoria, ¿me escuchas? Sí, Ok, después, ¿qué pasa en metafase? los cromosomas se desplazan al plano ecuatorial de la célula. Ok, ¿a qué se refiere eso del plano ecuatorial? ¿Qué vi en la imagen? ¿Cómo los veías a los cromosomas? ¿A qué se refiere con que se van En la al plano? imagen dice como que se centran las células, están centradas. No las células, los cromosomas. La célula es lo que se va a dividir. Sí, los cromosomas se fijan en las fibras del uso El uso mitótico, ¿ok? del uso, sí. Mitó- sí, el uso mitótico atrapa los cromosomas de su cintura, los alinea en el plano ecuatorial, que es la parte del medio de la célula, y después ya viene la anafase. Anant, ¿qué pasa en la anafase? Am, los cromosomas, ¿Qué pasa con los centriolos? ¿Qué hacen con los cromosomas? los cromosomas son, creo que jalados a lados opuestos ¿Ok? para producir dos nuevas células. Exactamente, para que se produzcan dos nuevos núcleos con la misma cantidad de material genético. Los centriolos lo que hacen es que jalan el uso mitótico hacia los extremos de la célula y rompen a los cromosomas a la mitad para que de cada lado haya lo mismo. Después ya viene la telofase. Cintia, ¿qué pasa en la telofase? En la telofase los cromosomas están completamente Ya están opuestos, separados, ¿ok? ajá, y ya están los dos núcleos y Muy cada bien. núcleo tiene 46 cromosomas que son idénticos. Exactamente, ya cada núcleo se vuelve a formar, se vuelven a aparecer dos núcleos, encierran a sus cromosomas, le sale una cinturita ahí a la célula y por último ocurre un proceso en el que la célula plop, se separa y ya se crean dos. ¿Cómo se llama ese proceso? Esa acción que hace la célula de... A ver, Cintia. Si no mal recuerdo era la citocinesis, algo así. Así es, recuerdas muy bien y esa es precisamente la palabra citocinesis, que es esa acción en la que la célula plop, se divide en dos. ¿Ok? Muy bien, Cintia, excelente. Ya estás lista. Entonces, pues bueno, nos queda ver nada más la meiosis, qué es lo que pasa. ¿Alguien vio el videíto de la meiosis? Creo que duraba más o menos lo mismo. Dulce, ¿me escuchas? Dulce. Jonathan. Sí, maestro, aquí estoy. Ok, Jonathan, ¿viste el video de la meiosis de casualidad? Sí, maestro. Ok, ¿qué es lo que viste en ese, qué puntos importantes me puedes decir de la meiosis? O sea, que tú hayas dicho, bueno, esto considero que es lo más importante de esa meiosis. ¿Algún punto importante?
Nada. ¿Alguien se acuerda de algún punto importante de la meiosis? Por favor. Pues que las células que se dividen son los gametos, o sea, los espermatozoides y los óvulos. Cada célula tiene 23 como cromosomas Ok. y que cuando se unen, pues ya forman a la persona que tiene 46 cromosomas. Bueno, no está mal lo que me dijiste, pero estás un poquitín perdida. ¿Ok? La meiosis no es para crear personas, es una división celular de células sexuales, ¿ok? Lo de las personas es una fecundación. Entonces nos olvidamos de una persona de 46 porque la meiosis es una división de gametos, de células sexuales. ¿Qué pasó, Romina? Ah, iba a comentar, pero no sé si lo entendí bien. Por A lo ver, que entendí, a cuando ver. se dividen, o sea, no forma, o se vuelven a dividir, forman 92 en células completas, pero que como están unidas, como en parejas, se toman como 46. Y que al ser meiosis es una división reductiva, o sea, que son 46, pero los cromosomas siguen siendo 23, hasta que se vuelven a juntar y se hace la fecundación y ya vuelven a ser 46. Claro, lo que ocurre aquí es que hay como una célula que es un óvulo madre, por decirlo así, o un espermatozoide que es como progenitor, vaya, y tiene 46 cromosomas, ¿ok? Entonces lo que ocurre con esa célula es que se divide dos veces. Entonces, esos 46 cromosomas que tiene, pues se dividen en dos pares cada uno, de tal manera que se crean cuatro células que tienen 23 cada uno, ¿ok? Para formar ese número. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que ocurre ese proceso. Déjenme les comparto la presentación. Ok, me imagino que ya lo deben estar mirando. Si es el caso contrario, pues me van diciendo. Ok, muy bien. Entonces, ¿puedes leer? Dulce, no sé si estás por ahí. A la una, dos, tres, nunca contestaste. Sí, maestro. Ajá. La meiosis es una secuencia de las divisiones nucleares. La primera división es reductora, la segunda división es ecuacional. Así es. Entonces, Freddy, ¿por qué dice que es una división reductora? Porque Ya está, nos lo explicó Montserrat, pero a ver, dime. porque es una, como son decir, es una división, pero al momento de hacer la división está dando como parte de la misma célula. No tanto por eso, sino porque recordemos que el material genético se divide a la mitad en la meiosis, no es como la mitosis. En la mitosis se conserva el material genético intacto, solo se hacen copias. En la meiosis se divide, por eso los gametos solo tienen la mitad de la información. Muchachos, necesito que eso se lo aprendan muy bien, porque de ahí les voy a preguntar y no van a poder. Entonces, vamos a suponer que ya la célula sexual entró en interfase, se preparó, igual que en la mitosis, y ahora ya viene su proceso de división, que es meiosis. Entonces, es como una mitosis por duplicado. Entonces, la primera parte es una profase. Es una profase que tiene cuatro caminos que seguir antes de pasar a la metafase uno, ¿ok? Entonces, es una profase que está dividida como en cuatro partes, ¿ok? La primera parte de la profase 1 de esta meiosis se le llama leptoteno. Aquí lo que ocurre es que todos los cromosomas que ya se prepararon durante la interfase, aquí se empiezan a condensar, o sea, se empieza a hacer un material más oscuro, ya se empieza a apreciar. Lo que ustedes están viendo aquí es la imagen del núcleo
y el material genético se empieza a ser observable, se empiezan a oscurecer, porque ya cuando se dice que se condensa es porque se está haciendo más concentrado y está a punto de prepararse para la división. ¿Ok? Y es más o menos lo que estamos observando aquí. ¿Ok? Y vemos que hay dos núcleos ahí, dos nucleolos que ya están a punto de dividirse. Después, siempre sobre la profase 1 se sigue a un siguiente paso que es el cigoteno. Aquí lo que ocurre es que dice que empiezan a aparecer unos cromosomas homólogos, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Durante esta primera fase, los cromosomas ya se crearon en la interfase antes de la meiosis. Después entramos en profase 1 y lo que ocurre es que ya se unen los cromosomas con su centrómero, ya se empiezan a formar y luego aquí en el cigoteno se empiezan a formar cromosomas homólogos. Como la información genética ya está duplicada, entonces en lugar de que haya 46 cromosomas, empiezan a haber un total de 92 otra vez, ¿ok? Como si fuera una mitosis. Solo que esos 92 cromosomas se van a juntar en parejas. O sea, van a haber dos juegos de 46 y cada cromosoma se va a unir con su pareja del otro lado, ¿ok? Siempre van a tener un igual de cada lado y se van a juntar. Como hagan de cuenta, ya saben ustedes que la estructura de un cromosoma es más o menos así, ¿ok? Como lo estamos viendo aquí. ¿Sí lo ven? Que me digan. Alguien que me diga, sí, maestro, sí lo veo. Ya se ve, maestro. Ok, gracias. Entonces, el cromosoma es esta estructura como una X, ¿no? Entonces, sabemos que normalmente una célula, su ADN, solo puede formar una de estos palitos, ¿ok? Pero cuando la célula se divide, pues crea una estructura doble porque tiene que dividir este material en una copia, ¿ok? Por eso siempre los cromosomas están así, como una estructura doble, que es una copia. Entonces, cuando es meiosis, también existe eso, pero aparte existen cromosomas homólogos. Hagan de cuenta que hay 46 cromosomas, se duplica el material genético y hay 96. Entonces esos 96 se empiezan a juntar por parejas, así como lo estamos viendo, ¿ok? Tal cual, en parejas de 4 cromátidas cada uno, ¿ok? Eso es lo que ocurre en el cigoteno. Después viene el paquiteno. El paquiteno es cuando ocurre lo que estamos viendo aquí. Ya que están acomodados por parejas los cromosomas, que hay de a 4 cromátidas por pareja, ocurre algo que se conoce como entrecruzamiento, que es característica de esta parte de la profase, en el que los cromosomas, que son homólogos, empiezan a intercambiar sus partes. Vean ustedes cómo le cambia una de sus patitas con otra de él, ¿ok? Y ocurre esto. De repente los cromosomas empiezan a alterar su estructura y se empiezan a cambiar partes. ¿Por qué creen que hace esto los cromosomas? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer eso? Ese entrecruzamiento se llama. En inglés es crossover o crossing over, pero es entrecruzamiento es en español. ¿Por qué creen que hacen eso los cromosomas? ¿Por qué le interesaría modificar el orden de su información genética? ¿Por qué no se quedan como en la mitosis? ¿A quién se le ocurre algo de eso? Pueden levantar la mano, ¿ok? Recuerden que la participación es importante. ¿Yajaira? No sé, puede ser por la recaudación de información. ¿Por la qué, perdón? No Sin sé, miedo. podría ser por como recaudación de información, o sea, Exacto, tiene mucho que ver con eso. Recordemos que como estamos hablando de células sexuales, ¿ok? Si todos los espermatozoides y todos los óvulos fueran igualitos, como en una mitosis, ¿ok? Pues lo que ocurriría es que, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes, no sé, de repente nacen, ¿no? Así, hijos de mamá y papá. Y de repente sus papás deciden que quieren tener otro hijo y vuelvan a ser, no sé, otra niña, por ejemplo, en el caso de Yajaira, y resulta que sale su hermana años después, pero está igualita a ella. Así, igualita, nada más que más chica. Entonces, si todos los cromosomas se quedaran y fueran copias iguales en las células sexuales, igual que en una mitosis, ocurriría eso. O sea, seríamos todos iguales en cuestión de hermanos, nada más nos cambiaría la edad, ¿ok? Pero si los cromosomas hacen ese entrecruzamiento durante la profase, en la meiosis, específicamente en esa parte que se llama cigoteno, ¿ok? Es gracias a eso
a que cada espermatozoide y cada óvulo pues son diferentes en su conformación genética. Tienen la misma información genética que cualquier otra célula, ¿ok? Solo que la tienen a la mitad y aparte la tienen organizadas de manera diferente. Por eso cada óvulo y cada espermatozoide es único, porque cada uno de ellos tiene una información genética que, aunque es la misma, solo está ordenada de manera diferente, gracias a esto que se llama entrecruzamiento. Por eso cuando, no importa si mamá y papá siguen teniendo hijos, pues todos somos diferentes, ¿verdad? Nos podemos parecer de uno que otro rasgo, estar muy iguales, pero nunca va a ser lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Pues precisamente porque cada óvulo y cada esperma tiene una información genética que, aunque es igual, está distribuida de manera diferente gracias a este proceso que es la entrecruzamiento. Entonces, recapitulando, pasa la interfase, entra la célula sexual en profase, y la profase de la meiosis, en la profase 1, tiene 4 diferentes caminos, ¿ok? Primero es el leptoteno, donde los cromosomas ya se hacen visibles. Después en el cigoteno se empiezan a formar como cromosomas homólogos, o sea, en parejas, en dobles parejas de A4. Y después viene el paquiteno, donde ya se hace el entrecruzamiento de información para que cada cromosoma tenga una distribución diferente de la información. Y después viene el diploteno, que es cuando ya se empiezan a separar por parejas, ¿ok? Ya se empiezan a quedar así como que dobles, pero juntitos, ¿no? Para que ocurra la primera división. Después viene la diacinesis, que los cromosomas ya están en su mayor estado de condensación, ya están igualitos todos y ya se empiezan a preparar separándose para que venga la metafase 1, ¿ok? Entonces, igual que en una profase normal de una mitosis, se rompe el núcleo, las fibras del uso mitótico hechas por los centriolos empiezan a capturar a todos esos cromosomas homólogos y los empiezan a amarrar de sus centrómeros para alinearlos en el ecuador de la célula, es decir, en la parte del medio. Entonces viene la metafase 1 y los cromosomas homólogos se empiezan a alinear en el plano ecuatorial. Aquí la diferencia es que en una metafase 1, pues no encontramos lo clásico, que es esto, ¿no? Nosotros encontramos que en una metafase hay esto, ¿no? Eso es una célula normal, somática, que se está dividiendo y ya están los cromosomas de manera unitaria, ¿ok? Que son información genética que está duplicada. Pero como en una meiosis el proceso ocurre por duplicado, pues la información aquí está cuádruple, ¿ok? Entonces tenemos a los cromosomas homólogos, ¿qué es esto? Así están, y así mismo se organizan en metafase 1, como cromosomas de A2, ¿ok? Así como lo estamos viendo en la imagen. Vean, están de A dobles, ¿ok? Y ocurre la primera anafase 1. Entonces esos cromosomas se empiezan a separar, se empiezan a ser jalados por el centrómero, pero en lugar de que se dividan su material como normalmente ocurriría en una anafase, aquí simplemente se separan y se van un número de cromosomas de un lado y el otro número de cromosomas del otro. Pero no son cromosomas separados, sino que siguen conservando su forma de X. Lo único que pasó es que en lugar de que estén los dos juntos, pues ya se separan. Y como que ya hay 46 de un lado y 46 del otro. ¿Ok? Como si fuera una anafase normal, ¿ok? Y encontramos esto, que ya hay cromosomas y todavía enteros, pero de cada lado de la célula. Después viene la telofase 1, entonces los cromosomas vuelven a enrollarse, pero ya cada uno de su lado correspondiente, y vuelve a aparecer otra vez la membrana nuclear y encierra esos cromosomas. Y los prepara, pues, para que venga la siguiente fase, ¿ok? Que es una intercinesis. Nosotros estamos acostumbrados a que después de la telofase viene la citocinesis, que es cuando se separa la célula. Pero aquí en meiosis ocurre la intercinesis, que es un proceso de preparación de esos dos nuevos núcleos que se acaban de crear, ¿ok? Esos dos nuevos núcleos van a entrar nuevamente a una meiosis 2 y vuelve a ocurrir una profase 2. En esta profase 2 ya no hay tantos pasos como en la profase 1, es una profase normal, simplemente se vuelven a condensar esos cromosomas, vuelven a adquirir su forma de X, ¿ok? Se vuelven a separar los núcleos y nuevamente cada uno de esos núcleos empieza a entrar en metafase, ¿ok? Entonces ya se vuelven a romper los núcleos, vuelven a salir los cromosomas, pero vean cómo la célula no se ha despegado todavía, sigue pegada, ¿ok? Lo único que tiene de diferente es que hay dos núcleos que están trabajando al mismo tiempo. Entonces ocurre la metafase 2, ya se vuelve a desaparecer la membrana nuclear en la profase 2, salen los cromosomas
Y nuevamente el uso mitótico, ahora que ya está cada vez más grande, vuelve a separar a los cromosomas y los empieza a alinear en el plano ecuatorial de la célula. De tal manera que ocurre lo que estamos viendo. Son dos metafases que están ocurriendo al mismo tiempo. Y ya no hay cromosomas homólogos, ya no están por pareja, sino que están cada uno separado, pero dentro de su respectiva área, ¿ok? Y ocurre lo que estamos viendo en la pantalla. Vean ustedes cómo hay dos metafases aquí, de dos células que están todavía pegadas, ¿ok? Ocurre una segunda anafase, que es esa fase en la que ya se separan los cromosomas y ahora sí, ya están como X y aquí en esta anafase 2 ya dejan de ser una X y se vuelven a separar de manera individual, pero ya cada uno con juegos de 23. Aquí hay 23, 23, 23, 4 juegos de 23 cromosomas, tal como lo estamos viendo, ¿ok? Por último viene la telofase 2, en la que ya lo único que le queda a la célula pues es crear 4 nuevos núcleos y que se empiecen a dividir esas 4 células para que puedan separarse, ¿ok? Tal cual como lo estamos viendo aquí. Y ya vuelve a ocurrir una citocinesis, pero es una citocinesis doble. Entonces se empiezan a separar las 4 células de manera independiente, cada una con 23 cromosomas que resultaron de la primera división, ¿ok? Esta es la fase completa, ¿ok? Aquí está la profase, que es el leptoteno, cigoteno, ¿ok? Todas ellas, hasta que llegamos a la última, que, ay, se me olvidan los nombres de la profase. ¿Ok? Es leptoteno cuando se condensa, cigoteno, que es cuando ya empiezan a juntarse en parejas los cromosomas dobles, paquiteno, que es cuando ocurre el entrecruzamiento, diploteno, que es cuando ya se empiezan a separar en grupos de a dos, y diacinesis, que es cuando ya se rompe la membrana nuclear y se liberan las parejas de cromosomas, ¿ok? Todo eso es lo que está en esta imagen. Aquí ya están separados en parejas. Después viene la primera metafase 1, que esos pares de cromosomas dobles se empiezan a alinear, se separan en juegos de cromosomas dobles y se crean 2 núcleos otra vez en la telofase 1. Después nuevamente viene la profase 2, que se condensa cada uno de esos núcleos, vuelven a salir los cromosomas, se rompe la membrana nuclear, entra cada uno de esos cromosomas en metafase, después cada uno en anafase, y después las 4 telofases que corresponden a la creación de los 4 gametos, ¿ok? Y ya, nada más aquí, como ya habíamos aprendido, cuando se separan 2 células, la acción de que se separan 2 y se crean 2 células nuevas se llama citocinesis, pero cuando es una célula sexual se llama gametogénesis. Y es cuando se crean las 4 células, ¿ok? Y nada más para recordar que cuando son óvulos, el proceso se llama ovogénesis u oogénesis, como lo estamos viendo, y es a partir de un óvulo madre, se crean 4 óvulos hijos con la mitad de la información genética. Todo esto en las trompas de falopio, ¿ok? Y en el caso del espermatozoide, esos ocurren en los testículos y el proceso se llama espermatogénesis, que es creación de espermatozoides, ¿ok? Y lo mismo, un espermatozoide primordial con 46 cromosomas pasa por 2 divisiones y crea 4 espermatozoides con 23 cromosomas cada uno. Así de fácil, ¿ok? Ahí está. Reproducción espermática, reproducción ovular. Empieza siempre con un esperma o un óvulo madre con 46 cada uno, pasan por una primera división de 23 y después vuelven a pasar por otra división de 23 para que haya 4 organismos con 23 cromosomas cada uno, característico de las células sexuales, ¿ok? Sé que me van a decir que no, pero pues es mi misión preguntarle porque estoy seguro que no todos lo entendieron, pero pues bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Seguros? Porque si ven cosas en la prueba y no lo pueden responder, no les voy a ayudar. ¿Qué pasó? No, que todo bien. ¿Seguros? Sí, maestro. Bueno, la prueba es mañana, ¿eh? Entonces sobre advertencia no hay engaño. Porque pues bueno. ¿Por qué? ¿Te revolviste? No, todo lo contrario. En que mostré la de la producción tanto de esperma y la de ovum,
fue como que se me aclaró, porque ya yo me estaba preguntando ya hace rato que cómo se iba a hacer para la creación de una nueva célula, y ya al final pues mostró que, ay, moví la imagen, que de los espermas y luego el óvulo, cuando se juntan, de ahí sale otro, pues, o sea, se juntan y sale de nuevo la célula y luego pasan por el mismo proceso, o sea, yo estoy como, ahora, ya lo entendí todo, ya sé de dónde vengo, casi, casi. Sí, así es. En una mujer, ¿ok? El proceso de la menstruación está muy relacionado con esta parte de la ovogénesis. Al final de cuentas es resultado de una ovogénesis, ¿ok? Ese tejido endometrial que sale en la menstruación, que nosotros lo vemos como coágulos de sangre, pues son esas paredes de las trompas que se raspan, ¿verdad? Pues porque se empiezan a expulsar esos óvulos que estaban maduros, pero pues que no pudieron ser fertilizados, ¿ok? Es una forma en la que se eliminan, ¿ok? Esos óvulos que no sirvieron para nada en ese momento, pero son óvulos que durante un tiempo estuvieron ahí esperando ser fecundados, ¿ok? Entonces se eliminan, pero pues no pasa nada, se vuelven a crear otros porque siempre va a haber un óvulo madre y también va a haber un esperma padre o progenitor del cual se van a dividir y van a salir todos los demás, ¿ok? Los óvulos que van a tener 23 cromosomas y los espermas que van a tener 23, ¿ok? Y cada uno pasando por sus fases. Entonces recuerden que cuando ocurre la mitosis, está esa célula, ese óvulo madre o ese esperma progenitor, pasa por una interfase, ¿ok? Duplica todo lo que tiene y ya después viene la profase 1. En la profase 1 ya vimos que pasa por 5 diferentes etapas de preparación del material genético, hasta que viene la metafase 1, después anafase 1 y telofase 1. Después hay una intercinesis, que es un periodo de preparación para la siguiente profase 1, después nuevamente metafase 2, perdón, anafase 2 y telofase 2. Y ya se crean los 4 células con la mitad de la información, ¿ok? Solamente al inicio se trabaja con una célula que tiene 46 cromosomas, tanto óvulo como espermatozoide, pero es un óvulo madre y un esperma progenitor, ¿ok? Es único nada más. Y a raíz de ese se crean los demás óvulos y los demás espermatozoides, perdón. Se me seca un poco la garganta. Por eso es que les digo que ocurre ese entrecruzamiento durante la profase 1, en el que se redistribuye la información genética entre cada uno de ellos, pues para que cada óvulo y cada esperma sea diferente y que pues cuando se reproduzca o se haga la fecundación, pues ustedes no salgan como clones o con la misma característica física que otro hermano, ¿no? Por eso es que somos tan diferentes unos de otros, precisamente porque durante la meiosis ocurre ese entrecruzamiento, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad? Vean el video, muchachos. Nuevamente tienen tiempo para verlo. Véanlo, obviamente pónganle subtítulos en español porque está en inglés. Y ahí les va a explicar un poquito mejor qué es lo que pasa. De todas maneras, ya vieron ustedes la imagen, ya vieron el esquema, que igual, no sé si les publiqué una imagen en el Classroom, pero pues bueno, normalmente comparto una imagen igual. Se las voy a poner ahorita en el Classroom. Profe, Dime. ¿y los gemelos? Ah, bueno, esa es otra cuestión diferente, ahorita te lo voy a explicar. Permíteme, nada más publico eso. Sí, yo igual tenía curiosidad de eso, maestro. ¿Y los cuates? Nadie pregunta por los cuates. Ah, ¿verdad? ¿O no saben qué es un cuate? Bueno, son cuates o mellizos, ¿no? También les dicen. Son los que nacieron en bolsos diferentes, ¿no? Así es. ¿Y los gemelos? En la misma bolsa, ¿no? Te he puesto que tus compañeros dirán, ¿qué bolsa? ¿De qué hablan? De la cigüeña. Aquí en el del pelícano, ¿no? Ahorita les explico. Bueno, les acabo de Yo poner. igual tengo como que no duda, pero es como que curiosidad. Porque, o sea, cuando las mujeres están embarazadas, ¿por qué no arreglan? O sea, había leído que producen algo que hace que no arreglen, pero ¿por qué algunas sí y algunas no? ¿Y por qué cuando terminan empieza todo eso? Ok.
Vamos a suponer que de repente, pues la mujer decide tener relaciones sexuales antes de que ocurra su menstruación, ¿no? Que son sus días fértiles, que está ahí el óvulo en las trompas y ya está listo para que llegue algo ahí. Y pues llegan los espermas, hacen su chamba y fecundan a uno de esos óvulos en alguno de esas trompas, ¿ok? Entonces en ese momento, cuando ocurre la fecundación, pues se liberan ciertas hormonas en la mujer, ¿ok? Que mandan señales ahí al cerebro, a los órganos sexuales, que dicen, hasta aquí, ya ocurrió, ya hay premio, entonces ya tenemos que empezar procesos diferentes que son procesos de formación de un organismo. Entonces en ese momento se corta la situación hormonal de la mujer y dice, bueno, ya no vas a menstruar porque ahorita ya no podemos liberar tejido endometrial, ya no podemos liberar óvulos porque ya nos tenemos que concentrar únicamente en que ese óvulo que ya está fecundado empiece su formación como organismo. ¿Ok? Entonces ya en ese momento deja de haber producción ovular y pues deja de haber de esos sangrados y todo eso que ocurre. ¿Ok? Porque ya empieza el proceso no, ya no es una fecundación, es un proceso de gestación. O sea, ya esas dos células que se unieron, pues ya empiezan unas mitosis y poco a poco empiezan a crear al nuevo organismo. Entonces ya no hay por qué preocuparse de hacer más óvulos para fecundarse, para reproducirse, porque la reproducción ya está en curso, ¿ok? Cuando termina la reproducción y nace el bebé, un tiempo después, nuevamente, pues como máquinas biológicas que somos, se vuelve a restablecer el proceso, pues porque la mujer nuevamente vuelve a ser fértil y pues vuelve a estar lista para que otra vez se repita el proceso. No hay que hacerlo, pero pues el cuerpo así funciona, ¿ok? Entonces, esas son puras señales hormonales que manda el cuerpo, el cerebro, ¿ok? De acuerdo a lo que está pasando en el cuerpo en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con los gemelos? Normalmente, pues ya ven que es un óvulo, pues que fecunda un espermatozoide, ¿ok? Pero a veces puede pasar que, pues, sean dos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces esos dos crecen y se desarrollan en el mismo óvulo, en el mismo saco amniótico, ¿ok? Y pues son iguales, tienen las mismas características físicas, comparten muchas características internas igual y se desarrollan los dos al mismo tiempo dentro de un mismo saco amniótico, ¿ok? Por eso son iguales. En el caso de los cuates, pues ocurre diferente, ¿ok? Es una fecundación separada que se da, pero ocurre al mismo tiempo. Entonces son dos bebés que se crean, pero en sacos amnióticos diferentes. Entonces los cuates o mellizos son muy parecidos, pero muy parecidos pues como hermanos, no sé, con diferencias de año, ¿verdad? Porque por ejemplo, no sé, de repente tienen ustedes un hermano, una hermanita, que ay, se parece mucho a mí, ¿no? Pero pues le llevan unos años de diferencia. Entonces los mellizos son así. A veces puede parecer que son gemelos, pero no lo son. Simplemente lo único que tienen de igual, pues es que nacieron al mismo tiempo, ¿ok? Y que se gestaron al mismo tiempo, pero pues no son gemelos idénticos, porque nacieron ellos en sacos diferentes, ¿ok? Esa es la única diferencia. No sé si les quedó claro. ¿Seguros? Sí, ya. Ok, esa es la única diferencia. De todas maneras, pues podemos ver algo de eso cuando veamos genética mendeliana. Muy bien. Pues bueno, por mi parte es todo. Recuerden, muchachos, que es muy importante que suban cuando terminen su prueba de desempeño. ¿Quién me dice? La captura. Exactamente, no se les vaya a olvidar. Termino mi prueba, Punto extra. tomo la captura y la subo. Puede ser, puede ser. Si todos lo hacen y a nadie se lo olvida, sí, porque siempre que estoy calificado, de repente hay uno que, ay, no tienes captura. Ahorita la subo, dice, ni modo, lo esperamos. Pero si veo que a nadie se lo olvida, a lo mejor ahí digo, bueno, me hicieron caso, les puedo dar un punto por allá, ¿cómo no? Entonces, no se les va a olvidar la captura. Nosotros nos volvemos a ver hasta a ver, déjenme ver. Me parece que el jueves, si no mal recuerdo. No, mañana nos volvemos a ver a la misma hora. Pero ustedes mañana creo que presentan a las 11, ¿no? De hecho, creo que a las 11 es la prueba, de 11 a 11:30. Así que pues estarán ustedes ahí en la prueba. Lo que podemos hacer es que pues durará ahí como media hora. Entonces más o menos nos conectamos como esa media hora que haga falta. Y no sé si es a las 11 o a las 11:30, no recuerdo muy bien el horario. Déjenme lo checo. Porque si yo estoy perdido, me imagino que ustedes igual.
A ver. Sí, de 11 a 11 y media para ustedes que son el B. Ah, para ustedes es mañana. Sí, de 11 y media a 12. Entonces hagan de cuenta, nos vemos aquí a las 11. Ah, pero ustedes van a estar presentando otro a las 11, ¿verdad? Ok. Formación del Estado mexicano lo presentan mañana de 10 y media a 11, ¿verdad? ¿Alguien está viendo su horario? ¿Cómo, maestra? De 10 y media a 11, ay, háganme caso. Hay formación del Estado mexicano, ¿no? Sí, maestro. Y de 11 a 11 y media ya estamos nosotros, ¿ok? Nuestra clase es a las 11, entonces de 11 a 11 y media presentan ustedes. Y pues bueno, ya no les voy a poder ver, porque ya vi que a las 11 y media tienen otro, que es estrategias para el diálogo comunitario. Bueno, ahí les dejaré un material ahí en Classroom para que ustedes estén al pendiente y pues estaremos en contacto, ¿ok? No se les va a olvidar su captura. Muy bien, lo dejamos hasta aquí y pues mañana estamos en contacto por el Classroom. Les repito, si la prueba la ven antes, no la contesten. Nos esperamos mañana a las 11. Respetemos ese horario. No se vayan a adelantar porque si no, les cancelo la prueba. Así que nos vemos mañana. Que tengan buen día, muchachos. Que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Nos vemos.